abrazo y será una fiesta afectiva. Después, si mamá se va, si mis amigos se van, lo contaré. Escribiré un relato. Lo comprenderán. Es verdad que necesitamos una carencia para volvernos creativos. La carencia invita a la creatividad. En un niño totalmente aislado, su cerebro estará dañado y no podrá ser creativo. Pero un niño demasiado protegido tampoco invita a la creatividad. Entonces la madre, el padre, tienen que estar ahí para darle seguridad y de vez en cuando considerarse a sí mismos como personas, para dejar un espacio vacío al niño, para que el niño dibuje, invente un cuento, una novelita, para esperar el retorno de la madre. Es la carencia lo que invita a la creatividad. Entonces, cuando habla de resiliencia, también habla de altruismo. ¿Existe una relación entre el altruismo y la resiliencia? Hemos leído que hay mecanismos de defensa psicológicos positivos. ¿Puede hablarnos un poco del altruismo y estos mecanismos? Cuando hemos vivido una tragedia, estamos a la defensiva. Necesitamos defendernos. Y cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, muy a menudo a la gente le nace un deseo altruista. Tienen ganas de ayudar a otros, porque saben lo que es el sufrimiento. Muchos psicólogos se hacen altruistas porque han tenido un problema, un sufrimiento en la infancia que los lleva... Les interesa el mundo de los otros. Cuando trabajé en el Congo con los niños soldados, cuando les preguntaba qué querían ser de mayores, casi todos me contestaban que querían ser periodistas o médicos. ¿Por qué periodistas? Porque tengo que contar esto. Tengo que dar testimonio de lo que ocurre cuando un niño se transforma en soldado. ¿Y por qué médicos? Porque sé lo que es el dolor y quiero aprender a proteger a otros niños del dolor. El altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Muchos médicos, psicólogos, asistentes sociales conocen este proceso que es bueno, es moral, porque invita a entender y a compartir con alguien lo que hemos entendido. Pero, igual que las madres que deben estar ahí, pero no siempre, el terapeuta, el cura, deben estar ahí, pero no siempre. Es decir, que es necesario que el niño se vea invitado a la creatividad y que lo hagamos coautor de su desarrollo. Yo, adulto, te digo que te comprendo, pero tú, niño, puedes decir lo que piensas. Y así el niño traumatizado o el adulto herido contribuye a la reconstrucción resiliente. Pero hay que tener cuidado con este mecanismo. Hicimos una encuesta en Tolón, donde yo vivo, en la que contrastamos que el 50% de los enfermeros y el 50% de los psicólogos tienen depresión por agotamiento profesional. Porque cuando te centras demasiado en el otro, acabas por descuidarte tú. Por eso a mis estudiantes les digo, ¿queréis ser médicos y psicólogos? ¡Bravo! Pero, ¿qué más vais a hacer? ¿Cómo que qué más? Preguntan. Claro, si eres psicólogo, apúntate a un coro y aprende a cantar o a un equipo de fútbol. Haz algo más para preservarte tú, porque tú eres una persona también. No debes sacrificarte por otro. Ayudas a los demás porque es tu vocación, es tu formación, y está muy bien que ayudes a otros. Pero tú también eres una persona, y si te despersonalizas caerás en depresión y no les serás útil a los demás. Cuando habla de altruismo, entiendo que habla también de empatía. ¿Hay diferencia entre el altruismo y la empatía? Efectivamente, la empatía es la capacidad de descentralizarse uno mismo para representar el mundo de otro. Los niños privados de afecto y los niños aislados sensorialmente, si no tienen a nadie, no pueden aprender empatía.
Si solo se tienen a sí mismos, se balancean, se vuelven grises, se hieren, se dan cabezazos contra la pared, se mutilan en la adolescencia. Si no hay alteridad, uno mismo es su única alteridad. No hay altruismo porque no hay empatía debido a la carencia afectiva precoz, muy precoz. Hay pedagogía de la empatía. Si creamos un entorno seguro para el niño, una vez se sienta seguro, aprenderá a descubrir al otro. Pero solo puede ocurrir si se siente seguro. Entonces se interesará por el otro e iniciará un proceso de altruismo. Como me contaban los niños soldado, como sé lo que es el dolor y sé lo que hay que hacer, voy a ser altruista. Es un camino sistémico. Es un sistema, no una causa que explica un efecto. Es todo un sistema que evoluciona y está constantemente sometido a las presiones del entorno. Así desarrollamos la empatía y aprendemos el placer de descubrir el mundo mental de los demás, otras religiones, otras culturas, y ver que son interesantes. Pero esto obliga a viajar, a leer, a conocer. Es apasionante y agotador. ¿Podría explicarnos, para los niños, en los colegios, en la sociedad actual, aunque no hayan vivido traumas graves, cómo podemos trabajar con ellos la empatía? Por parte de los profesores, el centro educativo, los padres. Eso es lo que nos pidió Macron, el presidente de Francia. Le enviamos no hace mucho un informe sobre jardines de infancia que fue muy bien recibido por el presidente, los medios, los periodistas y las familias. Hay que introducirlo en el colegio, en las guarderías incluso. Nosotros trabajamos con músicos, musicólogos y neurólogos asociados. Sabemos que un niño que toca un instrumento estimula el lóbulo temporal izquierdo. Gracias a la neuroimagen hemos visto imágenes y vídeos. La zona temporal izquierda es la que trabaja el lenguaje. Los niños que tocan un instrumento hablan mejor y hablan antes que aquellos que no tocan ningún instrumento musical. Y los que no saben tocar ningún instrumento, los metemos a cantar en un coro. Hemos constatado que los niños que hacen música socializan con más facilidad porque se sienten confiados con los demás. La confianza es el verdadero tranquilizante. Se sienten familiarizados con los demás, hablan con más facilidad, aprenden rituales de interacción. Por eso socializan más fácilmente. Les gusta la escuela y tienen un buen rendimiento escolar. Con la música y el deporte en el colegio. Al hacer deporte estimulamos el cerebro y funciona mejor. Mientras que ahora en Occidente, ¿qué padece todo el mundo? Enfermedades derivadas del sedentarismo, porque hemos descuidado nuestro cuerpo. También el dibujo, el teatro y el cine son excelentes para desarrollar la empatía. ¿Crees que la tuya es la única religión válida y que los demás son infieles por creer en otro Dios? Pues te pongo una película de 1 hora de un niño que cree en un Dios distinto del tuyo y verás que son seres humanos como tú, solo que creen, por su cultura, en otro Dios. Es entretenido, es interesante, a veces es irritante, pero es la condición humana. Por tanto, las obras de arte muy pronto, desde la guardería. Los cuentos se enseñan a los niños a expresarse. Y luego hablamos de la moraleja del cuento. ¿Por qué le roban el queso al cuervo? Porque se deja engañar por la zorra. Podemos trabajar las moralejas con cuentos infantiles. Les contamos una historia bonita y les invitamos a convertirse en pequeños filósofos. Y esos pequeños filósofos
Son inteligentísimos desde bien pronto. El otro día hablaba con una pequeña filósofa de 5 o 6 años. Hablábamos de la muerte, porque cuando los niños descubren la muerte, es un problema metafísico, es importante para ellos. Le pregunto a mi pequeña filósofa qué es la muerte para ella, y me dice: muy fácil, te caes, te quedas frío, te llevan al hospital, te calientan y vuelves. Esto nos permitió hablar de la representación del tiempo en el plano filosófico con una pequeña filósofa de 5 años que lo entendía todo. Entonces creo que el arte, introducido muy pronto en el colegio, la música, el deporte, porque el deporte es una forma de arte, el arte, el deporte, el dibujo, el cine, el teatro, forman parte de la condición educativa, desarrollan la empatía y permiten aprender a convivir mejor. Hay una frase que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué opina usted sobre esta frase? Es magnífica, porque el dolor, todos los mamíferos sienten el dolor igual. Por ejemplo, nos quemamos la piel. Hay un trayecto que la une con la médula espinal, llega a la base del cerebro y llega al córtex. Todos los mamíferos sienten el dolor igual, pero no todos los mamíferos sienten el sufrimiento igual. Si un mamífero o un bebé humano ha recibido seguridad durante su desarrollo por su madre, su padre, la familia, el colegio, el vecindario, las palabras, el teatro, todo eso, cuando recibe un golpe, le duele. Eso es el dolor. El sufrimiento es otra cosa. Si ha tenido una infancia segura, sufrirá mucho menos que alguien que no la ha tenido de pequeño y que percibe la sensación del dolor de forma exacerbada, amplificada. El dolor sin sentido aún duele más. Los seres humanos vivimos en un mundo de sentido. Necesitamos tener sueños y tener recuerdos para darle una dirección a nuestra vida. Si nuestra dirección viene de un dolor no superado, sin resiliencia, al recibir un golpe sufrimos muchísimo y sin posibilidad de modificar ese sufrimiento. Si hemos crecido fortalecidos y con seguridad, recibimos el mismo golpe, una tragedia. Pero hemos aprendido a ser más fuertes que el sufrimiento, que el dolor, y entonces sufrimos menos. Sufrimos una sola vez, como los animales. Y además, si hacemos algo con ese dolor, ese sufrimiento, habremos transformado el sufrimiento en obra de arte. Entre los artistas, entre la gente del cine, se da un número inusualmente alto de niños privados de afecto que se refugian en el cine, que hacen películas muy bonitas y emotivas, porque al haber sido heridos, han encontrado un medio para transformar esa herida y convertirla en producción artística. La mayoría de las obras de arte son confesiones autobiográficas. Me gustaría que hablásemos de una cuestión de actualidad. Ahora mismo, en nuestra sociedad actual, hay guerras,